¿Qué tecnologías y dispositivos de gobierno identificaste en la constitución de las subjetividades neoliberales y qué características definen estas subjetividades? Bueno, frente a las tecnologías y dispositivos, pues digamos que lo primero, como lo que yo llamaría algo básico, pues son los discursos y las prácticas que se desarrollan en estos contextos, por ejemplo, laborales, que pues es mi foco particular, ¿no? Es cómo en el contexto laboral tú construyes una subjetividad específica. En mi caso particular, por ejemplo, empiezo a evaluar algo, una figura que unos autores llaman como el hombre accountable, que es como este sujeto que puede dar cuenta de sí mismo y calcularse en todo sentido. Y empiezas a desarrollar, en mi caso particular, una serie incluso, por ejemplo, de métricas, de mecanismos de evaluación que lo que buscan es eso, es medirte y es demostrar cómo los resultados, la eficiencia, esto se convierte pues en estos dispositivos de control, ¿no? También justamente lo que Foucault llama las tecnologías del yo, que es como todo este conjunto de prácticas por las cuales pues uno se constituye, como que se define, como que permiten organizar también las estrategias de relacionamiento con uno mismo y con los demás, que lo que hacen es como llevar a los sujetos, llevarnos a nosotros a que pongamos el foco o la mirada sobre nosotros mismos y en esa medida empecemos adelantándome un poco a la respuesta a la siguiente pregunta que me haces de las características de estas subjetividades. Lo que hacen estas tecnologías es que nosotros nos pensemos todo el tiempo en términos de lo auto, digámoslo así. El autoexamen, la autovigilancia, la autogestión, el autoescrutinio, ¿no? La autorreflexividad, como que de alguna forma a lo que le apuntan estas tecnologías y estos dispositivos es a que la mirada y la responsabilidad sobre todo se concentre en el sujeto, o sea, que tú te convenzas que cualquier cosa que pase o que no pase, de hecho, es responsabilidad tuya. No es una cuestión estructural, no es una cuestión del sistema, sino si las cosas te salieron bien, buenísimo, fruto de tu esfuerzo. Si no te salieron bien, también es culpa tuya, ¿no? Porque no rendiste lo suficiente, porque no diste el 110%, como vimos incluso también en algunas ocasiones. Hay otros dispositivos o tecnologías que lamentablemente pues me tocan a mí directamente, que también entran en estas lógicas como del control y del poder, y es, por un lado, los discursos de las ciencias, sí, las llaman, o sea, psicología, psiquiatría, particularmente, por ejemplo, cómo la psicología organizacional, desde algunas perspectivas, como que se ha enfocado es en promover que los empleados simplemente se alineen con los objetivos de la empresa, simplemente estén o busquen estar constantemente automotivados en una lógica de cooperación con lo que necesita la organización y un poco saliéndose, digamos, de su lógica o de su perspectiva personal. Todo pues en función de la organización. Y también incluso pues ya a mayor escala está como esta tendencia que tiene la psicología a prescribir lo que son las conductas, digamos, adecuadas a nivel social, ¿no? El hablar de unos sujetos que son funcionales para el sistema o para lo que, el contexto en el cual estemos inmersos y pues eso realmente fue algo, por ejemplo, que a mí me problematizó mucho. Otra tecnología u otro dispositivo es todo todas estas lógicas o estas nuevas prácticas, más bien como el coaching, la programación neurolingüística, lo que llaman algunos autores como las nuevas teorías del management, porque son prácticas que promueven la aplicación, por ejemplo, de todas estas tecnologías en nuestra vida personal y profesional. O sea, acá es, por ejemplo, donde nos hablan a uno del compromiso que tenemos que tener, del manejo de la inteligencia emocional, todo este control, por ejemplo, de nuestras emociones, de nuestros comportamientos, el ser autorregulados, el automotivarnos constantemente, ¿no? El producir en últimas un sujeto que esté como en total capacidad de responder, digamos, por sus decisiones, por su propio rendimiento, eh, pero al mismo tiempo un sujeto que se monitorea a sí mismo constantemente, ¿no? Que se autoevalúa constantemente y está siempre como en esta lógica de transformarse. Digamos que esto, pues,
por supuesto, se traslapa con esta pregunta que me hacías de qué caracteriza finalmente a las subjetividades neoliberales. Y digamos que lo primero, pues, es entender, uno, que las subjetividades no están o no pueden pretenderse ajenas a estos dispositivos de poder. O sea, finalmente nosotros estamos inmersos como en estas matrices, estamos atravesados por estas. Y algo muy particular es que con esta racionalidad y con estos modelos, digamos, de relacionamiento, la lógica de gobierno o la gubernamentalidad ya no se percibe solo en el afuera, no somos sujetos que estemos únicamente gobernados por un externo, por un tercero, sino que de alguna forma estas lógicas como que se introyectan, llamémoslo así, y empiezas a sentir que es una vocación, conducirte de esta manera, ¿no? No podemos decir que es que todo viene de afuera, ¿no? Y eso es lo más problemático de este tipo de situaciones, y es que ya esta forma de pensar y de comportarte pues viene de adentro y sientes que realmente eres tú quien te comportas así, no es algo que te están imponiendo. En ese sentido, pues un poco en línea con lo que ya te venía diciendo, pues estas subjetividades neoliberales somos nosotros, y como sigo sintiendo que soy yo mientras uno logra desprenderse de esto, pues es que nos medimos constantemente o nos conducimos por estas lógicas de la autogestión, la autorreflexión, el autoconocimiento, el autoexamen y demás, eh, porque finalmente a lo que estamos como invitados es a mejorar constantemente, ¿no? A dar el máximo de rendimiento que podamos, y nos lleva de alguna forma como a asumir unas cualidades o unas características más bien que socialmente son vistas como algo muy bueno. O sea, pues quién podría decir que una persona con iniciativa, con autonomía, que es flexible, que tiene como esta cualidad del emprendimiento, que es multitasking, ¿no? Que tiene una inteligencia emocional bien desarrollada, pues, ¿quién diría que es una persona que está mal? Yo creo que nadie. Pero terminas dándote cuenta de que esto finalmente es casi que un disfraz, ¿no? Y es una lógica que finalmente como que lo que está encubriendo son estas prácticas, como te decía, del individualismo, por ejemplo. Es algo que lo lleva a uno al agotamiento físico, mental, emocional, incluso a algo tan problemático como la autoexplotación, ¿no? El sentir que no estás haciendo lo suficiente por tu trabajo, por tu empresa, por ti misma, pues hace que te pongas también con exigencia terriblemente altos y pues que terminan siendo además abrumadores. Hay una frase que tienen unos autores que para mí fue súper reveladora, y es que simultáneamente nosotros nos convertimos como en ese yo emprendedor y en el proletario autoexplotado, ¿no? O sea, nos debatimos constantemente como en ese interjuego, y es algo realmente perturbador cuando te sientas como a analizarlo. Esas son básicamente las características. Y bueno, una última que no por eso es menos importante, es que en esta lógica nos construimos como sujetos que buscamos estar como operando desde un eterno optimismo, ¿no? Como que todo va a salir bien, como que si te esfuerzas lo vas a lograr, si entregas todo de ti vas a poder realizarte. Y eso finalmente termina en algo muy negativo, y es que pues nos despolitiza, ¿no? Nos volvemos sujetos que de alguna forma nos vamos como sofocando, llamémoslo así, y nos va de alguna forma como silenciando y enterrando cualquier intención de crítica o cualquier voluntad de generar cambios estructurales, y eso pues creo que es de las cosas más problemáticas de lo que pude ver en mi trabajo. Bueno, pues quienes estén interesados pues pueden encontrar mi tesis especialmente en la página de la maestría de estudios culturales. Eh, si hay algo que yo me preguntaba cuando hacía este trabajo era, bueno, ¿esto a quién le puede interesar, no? Uno a veces se cuestiona esas cosas cuando hace su trabajo de grado. Y creo que cuando lo terminé me di cuenta de que le puede interesar realmente a muchas personas, o a estas personas que como yo están o estaban pasando en algún momento por un proceso de cuestionamiento personal, por un proceso además de cuestionamiento sobre sus prácticas laborales, sobre el no sentirse bien consigo mismos con el trabajo que están haciendo, y este cuestionamiento sobre, bueno, ¿qué es lo que está mal en mí, no?
tiende a ser una pregunta que uno se hace muchas veces gracias a estos discursos psicológicos justamente. Y eso, creo mi tesis, también una invitación a cambiar la mirada, ¿no? A dejar de vernos solo a nosotros mismos, que por supuesto hay que hacerlo hasta cierto punto, pero también a darnos cuenta como de las condiciones estructurales en las cuales estamos inmersos y que pues están atravesando la manera como nos enfrentamos a la vida, ¿no? Y cómo lo manejamos y el impacto que tiene también sobre nuestro propio autoconcepto. Entonces, bueno, ahí está la invitación.